Buenos días, soy el doctor Enrique Formentini. Vamos a desarrollar ahora el tema de plan de administración de medicamentos. Como en las presentaciones virtuales anteriores, cabe recordar que de ninguna manera esta presentación va a reemplazar al material de estudio, sino que esto es un material de apoyo pedagógico para facilitar la comprensión de lo que está desarrollado en el material de estudio recomendado por la cátedra. De hecho, este tema lo van a poder leer y entender sin ninguna dificultad en el libro de farmacología propuesto por la cátedra en el capítulo 10, en las páginas 127 a 130. Es un tema muy sencillo, pero que es muy importante. Por lo tanto, voy a tratar de desarrollarlo de manera exhaustiva, de manera que se pueda comprender sin ningún inconveniente. De hecho, no creo que represente duda este punto, este tema. No es difícil de entender. Cuando nosotros administramos el medicamento, muchas veces los medicamentos los podemos administrar en dosis única o en dosis reiteradas, o lo que se conoce como un esquema terapéutico de dosis múltiples. Acá nosotros, por ejemplo, en esta gráfica estamos representando el comportamiento farmacocinético o las concentraciones eficaces de un antibiótico en un antibiótico que se administra una sola vez, una dosis única. Como un ejemplo, ¿está? Es decir, una dosis única por vía extravascular nos da esta curva de concentración plasmática, donde tenemos un pico de concentración plasmática que corresponde al tiempo en el cual se alcanza esa concentración plasmática. De hecho, tenemos una determinada velocidad de absorción, y después el medicamento se distribuye y se elimina, dando lugar a esta caída exponencial de las concentraciones plasmáticas, donde, bueno, evidentemente el medicamento va a permanecer en el sitio de acción haciendo efecto por un tiempo variable. Obviamente, ustedes van a ver aquí una línea horizontal roja que está determinada como la CIM, o concentración inhibitoria mínima, porque estamos hablando de un esquema de dosificación de dosis única para un antibiótico. Otros medicamentos podrán necesitar una determinada concentración efectiva mínima. Ya no será concentración inhibitoria mínima, porque si hablamos de concentración inhibitoria mínima estamos hablando de inhibición de crecimiento bacteriano, y un antihistamínico no va a actuar sobre bacterias. Se necesitará otra concentración efectiva X necesaria. Como nosotros vemos aquí, se necesita que el medicamento tenga concentraciones que sean superiores a la concentración mínima efectiva y que esas concentraciones se mantengan por un tiempo determinado. Mientras esas concentraciones estén plasmáticas, se hallen por encima de la concentración efectiva mínima, ese medicamento va a estar haciendo efecto. Cuando las concentraciones plasmáticas caigan por debajo de esa concentración inhibitoria mínima, bueno, allí será el momento, en que el efecto termine, ¿verdad? Bueno, ese tiempo de efecto teórico se conoce aquí como la T es mayor a la concentración inhibitoria mínima, o el tiempo por el cual las concentraciones plasmáticas son mayores a la concentración efectiva mínima. Este es un esquema muy sencillo de un medicamento administrado a dosis única. Una dosis suficiente como para que la concentración sea mayor a la concentración efectiva durante un tiempo determinado. Aquí tenemos otro esquema posológico u otro esquema de administración, que es una perfusión o infusión intravenosa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, colocamos el medicamento en solución dentro del sachet de suero, obteniendo una determinada concentración, y entonces vamos administrando el medicamento en goteo, determinadas gotas por minuto, que eso me va a garantizar que el medicamento entre en determinada cantidad por minuto, determinados miligramos de droga ingresan al organismo por vía venosa por unidad de tiempo, y tenemos entonces un proceso de ingreso de orden cero, como podemos ver en las curvas que están aquí. Si yo en lugar, por ejemplo, la primera curva que está graficada con los indicadores blancos, ¿no? Es una curva de concentración plasmática en donde,
a una determinada concentración en el sachet de suero, yo administro 10 gotas por minuto, por ejemplo. Entonces tengo una determinada concentración, el estado de equilibrio estacionario, un determinado nivel de concentración plasmática. Si en lugar de 10 gotas por minuto doy 60 gotas por minuto, la concentración al estado de equilibrio estacionario que voy a obtener va a ser mayor, como lo muestra la curva con los indicadores negros. Es decir, mientras yo mantenga la perfusión intravenosa, mientras mantenga el proceso de ingreso de orden cero, las concentraciones se van a mantener. 1 hora, 2 horas, un día. Cuando suprima la administración del suero, las concentraciones van a caer. Este es un esquema posológico de administración continua por infusión intravenosa. Ahora bien, estas dos administraciones que vimos anteriormente no son las administraciones o los esquemas de administración que corrientemente nosotros conocemos o utilizamos, sino que los esquemas de administración que nosotros conocemos a diario son los esquemas de administración a dosis múltiples, intra o extravasculares. Entonces aquí tenemos dos variables que hay que manejar: la magnitud de la dosis o la cantidad de la dosis a administrar y la duración del intervalo entre administraciones. Es la indicación que nos da un médico cuando nos receta un medicamento. Tome un comprimido de 500 miligramos cada 8 horas, o un comprimido de 1000 miligramos cada 12 horas, o un comprimido de tantos miligramos cada 24 horas durante 3 días seguidos, por ejemplo. Entonces aquí ya entramos a jugar con dosis, intervalo de administración y duración del tratamiento para obtener el efecto deseado. Entre este esquema posológico de dosis múltiples tenemos 3 métodos: el método acumulativo, el método intensivo o dosis de ataque o dosis de carga, y el método no acumulativo, que ahora lo vamos a desarrollar en detalle. El método acumulativo está representado aquí. Vemos una curva de concentración plasmática, es una curva de farmacocinética obviamente, donde graficamos concentraciones plasmáticas en función del tiempo. Y aquí sí tenemos la gráfica o la línea de concentración plasmática en azul, me está indicando que cada pico corresponde a una nueva administración del medicamento. Cada pico de concentración está indicando que hay una fase de absorción. Fíjense que las concentraciones se elevan hasta alcanzar un pico de concentración, disminuyen, a la nueva administración a las 6 horas vuelve a incrementarse la concentración, finaliza la absorción, se elimina a las 12 horas, se vuelve a administrar el medicamento y alcanzamos una concentración de equilibrio estacionario. Es decir, el medicamento, hasta tanto la cantidad de medicamento que ingrese al organismo iguale a la cantidad de medicamento que se elimina, el medicamento se va acumulando hasta que se alcanza este estado de equilibrio estacionario. Por eso se llama método acumulativo. Es decir, que cuando yo comienzo un tratamiento, hasta que el medicamento alcance concentraciones que fluctúen dentro de márgenes predecibles dentro de la ventana terapéutica, va a pasar un tiempo. Esto a mí me hace pensar que si en algún momento este esquema terapéutico es interrumpido por X causa, porque el propietario se olvidó de darle medicamento, o porque el propietario se fue el fin de semana a la quinta y durante a la mañana y a la tarde no le dio el medicamento al individuo, ¿qué va a pasar? Las concentraciones van a caer a concentración cero, y después cuando reinicie el tratamiento voy a tener que volver a incrementar o acumular el medicamento hasta que alcance concentraciones efectivas, lo cual es una causa de la falla terapéutica, cuando no se respeta el intervalo de administración y no se respeta la continuidad del tratamiento. Nosotros en este momento estamos en condiciones de entender por qué cuando un tratamiento antibiótico o un tratamiento X no se realiza y se mantiene el esquema posológico, ¿por qué falla el tratamiento? Porque entonces las concentraciones no se van a mantener, van a caer a tiempo cero, entonces hay que remontar nuevamente
Y entonces eso en un tratamiento antibiótico es fatal, porque cuando las concentraciones por negligencia o por olvido el propietario no le dio el antibiótico ese día, las concentraciones del antibiótico caen a tiempo cero, las bacterias vuelven a crecer y vuelve lo que las abuelas nuestras hablaban de la recaída. Si el tratamiento no se hace bien, el individuo se vuelve a enfermar. Esa es una de las causas de falla terapéutica. A veces por negligencia o ignorancia o falta de indicación que nosotros tenemos que dar al propietario para que comprenda la importancia de respetar el esquema posológico, es decir, dosis y frecuencia de administración. En esta gráfica fíjense ustedes que salvando los picos y los valles de concentración plasmática, las curvas, una vez que se alcanza el equilibrio estacionario, tienen una tendencia más o menos similar a la que vimos en la perfusión sanguínea. Es decir, una vez que se alcanza la concentración de equilibrio estacionario, si seguimos administrando el medicamento a intervalos regulares, vamos a obtener una especie de plató o de estado de equilibrio donde las concentraciones van a fluctuar dentro de márgenes precisos. Acá nosotros vemos que el estado de equilibrio estacionario, es decir, la concentración plasmática máxima y la concentración plasmática mínima, van a depender de la dosis administrada. Cuando mayor es la dosis administrada, mayor va a ser la concentración al estado de equilibrio estacionario que se va a alcanzar. El concepto anterior es importante porque si no se respeta la dosis y la frecuencia de administración, pueden ocurrir dos cosas. Acá tenemos en esta gráfica tres esquemas posológicos. El del medio, donde las concentraciones plasmáticas están representadas en rojo, me representa a mí cómo las concentraciones plasmáticas están fluctuando dentro de la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva. Es decir, están fluctuando dentro de la ventana, lo que se conoce como ventana terapéutica. Es decir, yo tengo que lograr que las concentraciones estén dentro de ese margen. Si son menores, como en la gráfica de concentraciones en azul, es porque yo estoy dando una dosis insuficiente. Es decir, calculé mal la dosis, pesé mal el perro, o el propietario no me hizo caso. ¿Qué pasa? Voy a tener acumulación del fármaco, pero esas concentraciones nunca van a ser suficientes para hacer concentraciones efectivas. Consecuencia, falla terapéutica. También puede ocurrir que yo dé dosis mayores a las necesarias. Y si el medicamento tiene efectos tóxicos y esas concentraciones están por encima de la concentración mínima tóxica, lo que yo voy a estar produciendo es lo que se conoce como iatrogenia, es decir, un efecto indeseable provocado por una mala praxis, si yo calculo mal la dosis, o un efecto indeseable o tóxico provocado por el propietario cuando no respetó las indicaciones que le dimos. Esto nos vuelve a retrotraer al concepto de que los esquemas posológicos deben respetarse, no deben ser tomados a la ligera. Dosis, frecuencia de administración y duración del tratamiento son los pilares fundamentales para lograr o obtener el éxito en la resolución de un caso clínico. Y esa dosis, esa frecuencia de administración y esa duración del tratamiento tienen un fundamento en todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Como nosotros vimos, desde que se inicia un tratamiento de administraciones múltiples, hay que esperar un tiempo equivalente a 4 o 5 semividas para que se alcance las concentraciones al estado de equilibrio, se alcance la meseta o se alcance que las concentraciones estén dentro de la ventana terapéutica. Pero hay casos en los cuales es imperativo, o es necesario, o es indispensable, que no tenemos tiempo de esperar un día o un día y medio a que las concentraciones estén dentro de la ventana terapéutica, porque la gravedad de la situación impone que el medicamento comience a actuar enseguida. Entonces, en ese caso, hay un esquema posológico de dosis múltiples o intravasculares, pero que se conoce como el método intensivo. Es decir,
Aquí el método intensivo consiste en que la primera dosis es el doble de la dosis recomendada por única vez. Entonces, si nos fijamos, vamos a ver que la concentración plasmática que está graficada en la línea negra llena sería la acumulación del fármaco en dosis repetidas hasta que se alcance el estado de equilibrio estacionario transcurrido 4 o 5 administraciones. Mientras que la curva de concentración plasmática en línea punteada sería lo que yo lograría si en la primera dosis doy el doble de la dosis y después continúo con la dosis terapéutica recomendada. De esa manera yo evito esperar hasta que se alcancen las concentraciones en estado de equilibrio, sino que las logro desde la primera dosis. Eso se llama esquema de dosis múltiple con método intensivo. Por último tenemos un esquema posológico que se conoce como el método no acumulativo. Este es un esquema posológico un poco atípico que no siempre se utiliza con determinados medicamentos. Yo les había dicho que el secreto de una terapéutica es lograr concentraciones plasmáticas más o menos estables o dentro de cierto rango para garantizar que el medicamento esté presente en el sitio de acción. Sin embargo, como ustedes ven en esta gráfica, hay momentos en que el medicamento cae, las concentraciones caen hasta obtener valores que casi no se pueden observar o no se pueden medir, y que la administración nueva del medicamento se realiza cuando ya prácticamente no tenemos medicamento en el organismo. Y uno a primera vista pensaría, esto está mal, esto no es lo que estuvimos estudiando hasta ahora. Sin embargo, en determinados antibióticos esto es así. Por ejemplo, es el caso de un antibiótico que es la gentamicina. Es un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos. Este antibiótico tiene la particularidad de que una vez que ha entrado en contacto con las bacterias mueren rápidamente y las que sobreviven quedan como en un estado de latencia y demoran un tiempo largo en volver a iniciar su crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento de latencia que las bacterias no crecen, el antibiótico no hace falta que esté porque no puede actuar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se administra una dosis, se espera que el medicamento se elimine y cuando el medicamento se eliminó, las bacterias cuando empiezan a crecer, allí se les administra nuevamente el medicamento. Entonces, este es un esquema posológico de administración reiterada o continua, pero método no acumulativo. ¿Por qué? Porque cuando yo administro la segunda dosis ya no tengo antibiótico de la dosis anterior. Por eso es no acumulativo. Tienen que guardar ese concepto.